Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuando con una serie de invitados que puedan ilustrarnos, enseñarnos, orientarnos de una manera con palabras y términos entendibles. En esta oportunidad contamos con el doctor Óscar Picardo Joao, quien es un investigador académico con una serie de especialidades en docencia universitaria, en temas de la educación, y es el director del ICTI, es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Durante las últimas semanas han estado con un grupo de profesionales haciendo una serie de proyecciones, datos estadísticos, numéricos, para aportarle al país información, data confiable, evidencia empírica para la toma de decisiones. Para mí es un privilegio presentar al doctor Picardo. Óscar, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo, por estar en tu programa. Te felicito por la iniciativa y con mucho gusto vamos a compartir alguna de la información que hemos estado produciendo en el Centro de Modelaje Matemático de la universidad. Óscar, ¿cuáles son las proyecciones principales que ustedes han desarrollado en este centro de modelaje? Porque lo que hemos observado hasta casi el final de esta semana, y como lo hemos dicho ayer en la entrevista con el doctor Jorge Panameño, ustedes, este grupo de profesionales y de buenos ciudadanos, han acertado, han tenido ya los modelajes y las matemáticas y los modelos que han utilizado han estado bastante acertados y ilustran sobre lo que está sucediendo. Bueno, todo quizás para ponerlo en contexto surgió a partir del 20 de marzo. Quizás te recuerdas cuando el presidente hizo la cadena y presentó unas progresiones matemáticas que nos llevaban a un escenario casi de 3 millones de infectados. A raíz de eso, nuestro equipo se puso a trabajar. Nosotros tenemos dos modeladores matemáticos, James Humberstone y Javier Cladellas, son salvadoreños, pero que han estado desde hace ya más de 2 años sin saber para qué. Fíjate cómo son las casualidades de la vida, ¿verdad? Montamos un centro de modelaje hace 2 años y hoy justamente tuvo una utilidad. Y ese centro está asesorado por un grupo de académicos de altísimo nivel. El doctor Carlos Castillo Chávez, medalla de la ciencia de la Casa Blanca, un hombre muy destacado y muy amigo nuestro. El doctor Juan Aparicio de la Universidad de Salta, Argentina. El doctor Marlio Paredes de la Universidad del Valle de Colombia. El doctor Carlos Hernández de Brown University. Y con ellos empezamos a trabajar. El 3 de abril, para ser exacto, presentamos el primer informe que nos daba 4 escenarios, unos optimistas y unos muy pesimistas. Y nos decía, bueno, en El Salvador va a haber 300 contagiados, 800 contagiados, 14.000 contagiados o 190.000 contagiados. Esos eran como los rangos. Nosotros cuando vimos las cifras nos quedamos con la cifra de 14.000. Dijimos, quizás 14.000 suena razonable por las ecuaciones matemáticas del modelo. A los 8 días presentamos el segundo informe, ya más calibrado, y nos hablaba de 966 casos a 5.000 casos al 18 de mayo. Al final, a esa fecha, tuvimos 1.300 casos, o sea que estaba bastante apegado a la realidad. Y por último, presentamos este tercer informe que voy a compartir en estos momentos. Espero que se pueda ver en pantalla. Voy a pasar algunas cosas rápido por, digamos, por lo técnico. Aquí está el equipo que te mencionaba.
algunas notas hermenéuticas, otros modelos que incorporamos, porque al final también incluimos otra herramienta. Ya voy a comentar un poquito de eso. Esta es como nuestra curva, es la curva salvadoreña en base al modelo este de Milán Batista, que fue el que se diseñó en Singapur. Y en este modelo nuestro nos decía que, esto fue ya hace unas semanas, que al final íbamos a tener 2.500 casos y el fin, más o menos el fin de la curva iba a ser por julio. Ahora se movió un poquito a agosto, ¿verdad? Afortunadamente tenemos en esta curva, ya viendo la real, que ya la voy a proyectar, llevamos varios días en desaceleración y ya también en decrecimiento. Este informe que lo presentamos el 22 de mayo, como puedes ver, aquí ya me voy a adelantar un poquito. Acá hay una curva importante que el 22 de mayo nos decía desaceleración. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de contagio estaba disminuyendo al 22 de mayo. El pico nuestro de la curva, volviendo a la curva de Milán Batista, lo que vemos ahí en el centro, fue entre el 18 y el 23 de mayo. A partir de esa fecha empezó ese proceso de desaceleración y el proceso de decrecimiento. Este es el modelo SEIR que nosotros ocupamos para modelar. ¿Por qué es importante esto, Ricardo? Porque cada virus tiene una forma de actuar, ¿verdad? El HIV, por ejemplo, que produce el SIDA, se contagia a través de relaciones sexuales. El ébola tiene otra dinámica. Y el SARS, que es el del COVID, tiene otra dinámica de contagio. Y para cada dinámica hay un modelo distinto. Estos son los datos del modelo que no me voy a detener, que son todos los parámetros que se cargan. Este es el diseño de la ecuación. Estas son las ecuaciones que se consideran en el modelo y que incluyen 4 tipos de sujetos. Por eso se llama SEIR: susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Y estas son las curvas ya más afinadas, que estaban pronosticando el pico de casos con 1.137 casos activos, que fue más o menos un dato que se dio. 322 personas iban a fallecer en este ciclo, es una cifra alta, pero también tenemos que decir que el año pasado fallecieron sin COVID 700 personas de neumonía. Entonces, acá hay otro debate entre los fallecidos, es decir, hay mucha gente que iba a fallecer por alguna enfermedad crónica, insuficiencia renal, cardiovascular, etcétera, pero que el COVID acelera un poco su muerte. Entonces, cuando uno ve el caso de 322 muertos o fallecidos, es alarmante, pero a la vez es parte de la dinámica natural, digamos, de los fallecidos salvadoreños en cualquier año anterior. Este es el pronóstico a 90 días. Vamos a tener 3.839 casos en total. Aquí también vemos otras gráficas de evolución de contagios. Y esta curva es importante porque es la que nos dio la alerta de la desaceleración el 22 de mayo. Ahí notamos que empezó a cambiar. Y con todos estos datos, para resumir, llegamos a esta tablita, que para mí es la más importante dentro del marco de política pública. A la izquierda, ahí puedes ver la capacidad real del sistema hospitalario, del sistema de salud, que tenemos en camas UCI, médicos, intensivistas y enfermeras. En el centro podemos ver la demanda que va a generar este pronóstico. Y como puedes ver, a la derecha está la brecha, que afortunadamente no vamos a tener un colapso del sistema de salud, ¿verdad?
por ejemplo, según este modelo, vamos a necesitar 21 camas de UCI más, tenemos 60. Obviamente, parte de esas 60 camas UCI están ocupadas también por otras enfermedades. Por lo tanto, vamos a tener una disponibilidad de 39 UCI. O sea que no hay que hacer más UCI en el momento. Y así sucesivamente, ahí puedes ver las camas de hospital. Tenemos 6.500 en todo el país. COVID va a demandar 568, por lo tanto tenemos disponible 5.564. Entonces, en resumidas cuentas, este modelo, ¿para qué nos sirve? Digamos, para, en cierta medida, cuestionar lo de CIFCO, por ejemplo, ¿verdad? Todos esos millones que se están gastando en CIFCO, si se han destinado para fortalecer los hospitales locales, el San Juan de Dios de Santa Ana, el de San Miguel, que creo que algo se ha hecho, pero si le hubiésemos hecho caso a este modelo desde el 3 de abril, posiblemente nos hubiésemos ahorrado 30 millones de dólares en no hacer, digamos, el hospital de CIFCO, ¿verdad? Ahí está un poco el debate y la discusión, ¿para qué se usan estos modelos? Oscar, ¿ha habido alguna polémica tratando de cuestionar si los datos de la página oficial del gobierno son verídicos o se está ocultando información? Al revisar las proyecciones y este tercer estudio de ustedes, prácticamente el llegar al 23 de mayo con una cantidad y que se comience a generar todo el proceso de desaceleración de la curva, podría indicarnos entonces que los datos sobre los cuales hicieron ustedes los estudios están acertados y están apegados a lo que está sucediendo con los pacientes. Claro, nosotros, Ricardo, eso es una pregunta que nos han hecho mucha gente y es válida y valiosa. Nosotros trabajamos con los datos del gobierno, no tenemos un sistema paralelo, pero voy a volver a compartir. Esto es al día de hoy, lo que vamos a ver ahora. Esto que vemos acá, que ya lo habíamos visto en la presentación. Esta curva es una curva, digamos, bastante estandarizada, que creó un profesor que se llama Milan Batista, que trabaja en Singapur. Y como puedes ver en el diseño, lo que él hace, ahí vemos 3 líneas, son como 3 escenarios distintos dependiendo de países con condiciones similares. Entonces, esta curva lo que nos permite decir, digamos, qué tan certeros o no son los datos que nos está dando el gobierno, ¿verdad? Si están muy debajo de esta primer curva que vemos aquí, o de la segunda o de la tercera, y lo que vemos arriba de la curva son como las distorsiones. Por ejemplo, aquí tenemos un día con un pico de casos, ¿verdad? Bastante alto. Otro día con un pico de casos que se salieron de la curva. ¿A qué me refiero con esto? A que creemos que los datos son bastante veraces, confiamos en los datos. De no ser honestos los datos, comenzaríamos a notar que hay muchas inconsistencias con este modelo que se corre en un software que se llama MATLAB. Entonces el mismo software nos fuera diciendo, miren, acá hay algo que no coincide con la evolución que ha tenido desde el 18 de marzo, que fue nuestro primer caso. Así que al final, digamos, confiando, también habría que, pues, ¿sí? Porque mucha gente en Twitter nos dice, es que son mentiras los datos. Bueno, digamos, si fueran mentira y llevamos 5 días de desaceleración, no le convendría al gobierno para justificar sus cosas, ¿verdad? Pensando de una forma maliciosa, digamos. Si yo estoy haciendo una obra millonaria en CIFCO, lo que necesito es justificarla también. Entonces, no hay como coincidencia ética, y yo al final
pues por el momento terminamos creyendo en esos datos. Oscar, el hecho de que tengamos 5 días en los cuales se puede confirmar la hipótesis de la desaceleración, implica que estamos llegando a la meseta o todavía nos falta por llegar. Ya pasamos la meseta pico. Voy a intentar proyectar otro recurso que aquí. Vamos a ir sacando toda la artillería de cosas que hemos ido creando. Vamos a ver aquí otro material de seguimiento que tenemos y que puede también ayudar a ilustrar. Vamos a ver, por aquí lo tenemos. Este material que vemos por aquí, esto es un cuadrito de seguimiento, ¿verdad? Simplemente, en donde vamos viendo la fecha, el número de pruebas, el número de casos diarios. Esta es una ratio que nos mide la proporción entre pruebas y casos. Y como ves, desde el 16 de mayo, que está pintado en amarillo, empezó a tener una tendencia como estable. Esa tendencia duró más o menos hasta el 23, que es lo que nosotros consideramos, es decir, desde acá hasta acá, lo voy a marcar ahora de otro color, de verde. Esto para nosotros fue como la etapa pico, la meseta. Y a partir del 24 empezó el descenso. ¿Dónde vemos el descenso? En estas otras gráficas y recursos que tenemos por acá. Aquí tenemos la fecha, el número de pruebas, el número de casos, el número de casos acumulados, el número de recuperados, y esto es importante, la curva de crecimiento de casos nunca va a parar, o sea, mientras haya casos sigue creciendo, creciendo. ¿Dónde descubrimos que hay un descenso? Al restar o al considerar los casos de recuperados, ¿verdad? Y al ver este saldo que tenemos acá en esta columna que voy a pintar desde el día 23 de mayo, aquí esto que voy a marcar ahorita de amarillo, tú empezás a ver que aquí teníamos como saldo 63, 86, a partir del día 23 que tenemos 72 casos, el día 24 ya tenemos menos 36, o sea que los recuperados, que fueron 104, fueron mayor que los contagiados. Siguiente día, 25 de mayo, 91 recuperados, 51 contagiados, menos 32. 26 de mayo, 84 contagiados, recuperados, 67 contagiados, menos 17. Y este es el día de hoy, el día de ayer que se publicó hoy. Tuvimos 85 contagiados al día de ayer y 129 recuperados, menos 44. Entonces aquí ya estamos en descenso, ¿verdad? Habría que esperar si esta tendencia se mantiene hasta mayo, hasta el 30 de mayo, y ya creo que si el 30 de mayo se mantiene este número negativo, significa que ya podemos pensar en la reapertura, ¿verdad? A partir de julio. Una reapertura que tiene que ser, digamos, muy bien planificada, programada, porque podemos tener rebrotes, ¿verdad? Oscar, ¿qué representa en tus redes sociales? Tú siempre muy temprano, antes de las 6 de la mañana, estás informando a la nación sobre estos avances de los infectados, recuperados, y que en los últimos días da un valor negativo, que al entender la lectura que tú nos brindas este día, es un valor positivo que lo debemos de tomar. Claro. Pero a la derecha de la lectura que tú informas, hay otro valor, hay una especie de cociente. ¿Qué representa ese dato? Sí, ese cociente lo voy a proyectar de nuevo por acá. Ese cociente nos da justamente, que es este que está por acá, que está en amarillo, es lo que me está representando la proporción entre pruebas, recuperados
y contagiados, ¿verdad? Es donde estoy midiendo como la intensidad, si efectivamente vamos en descenso o si el número entre recuperados y contagiados está cambiando. Como puedes ver, aquí está 0,027, 0,025, subió un poquito, 0,030, 0,034, y la media que vemos acá, y que en la pantalla aparece la sumatoria entre digamos, los 27 días, me está indicando al final de que estamos en un rango razonable de descenso. Y eso es importante, ¿verdad? Porque si tú ves solo la gráfica de casos, vos decís, bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver la gráfica de casos. La voy a proyectar para que los amigos del programa la puedan ver. Esta curva que vemos acá, este gráfico de barras que estamos viendo acá, este va a seguir para arriba, este no para, ¿verdad? Porque va sumando los casos, sean muchos, sean poquitos, siempre va a sumar. Esta otra gráfica que vemos por acá es la que nos está dando el crecimiento dinámico, ¿ves? Que es como los saldos entre recuperados y contagiados, ¿verdad? En las 3 series que estamos analizando. Y aquí también tenemos otro gráfico que nos va dando el comportamiento, digamos, esto solo es el mes de mayo. Lo que nos interesa es ver como la tendencia y que esa tendencia sea estable. Como hay mucha presión económica por reabrir y todo el mundo dice, bueno, ya es hora, ya, o todavía no. Uno dice que no, los empresarios dicen que sí, y entonces lo que estamos nosotros intentando es identificar que hay una tendencia estable. Y esto se mantiene hasta el 30 de mayo como va, consideramos que en junio ya es momento de la reapertura. Si hay un cambio de comportamiento, igual nosotros vamos a comunicarlo y decir, miren, lamentablemente no podemos reabrir. Esperamos que no suceda nada típico como lo que puede generar un rebrote o un cambio es episodios como el de Senade, por ejemplo, que se den aglomeramientos por algún reparto de alguna cosa que es típico de los políticos, que ya se acerca la campaña en hacer actividades. Entonces eso podría en riesgo la dinámica, ¿verdad? Todos estos modelos que hemos trabajado, Ricardo, hay un parámetro que se llama el R0, que lo hemos también explicado. El R0 es un parámetro que mide la velocidad y dinamismo de contagio. Lo voy a explicar de una forma sencilla. Si hay una colonia que tiene 8 pasajes y en cada pasaje hay un contagiado, si salen los 8 contagiados, inmediatamente pueden contagiar a otras 8 personas. Y esas 16 a otros 16, si es exponencial. El R0 mide la velocidad y dinamismo de contagio. Si en esa colonia yo digo, bueno, yo ya sé que acá hay 8 contagiados, no los voy a dejar salir a todos. Va a salir 1 o 2 cada día. Entonces restrinjo la velocidad de contagio. El R0 se disminuye. Por ejemplo, en Nueva York tuvimos un R0 de 9. ¿Qué significa eso? Que un contagiado contagiaba a 9 cada día. En El Salvador nunca tuvimos más de 2, en el peor de los casos. Ahora está en 1,7. ¿Dónde se contagiaban en Nueva York? En el metro, porque era el lugar donde había más aglomeramiento. ¿Dónde se están contagiando los salvadoreños ahora? En comercios, bancos, supermercados, que es el lugar donde tú intercambias cosas. Y yo lo decía en un programa, si tú vas a un cajero y retiras dinero y 5 minutos antes pasó un contagiado asintomático y retiró dinero, ahí dejó el virus posiblemente en el teclado del cajero.
¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, voy al cajero, retiro mi dinero, ando mi bote de alcohol gel, inmediatamente, una vez que retiro el dinero, me lavo las manos y elimino el riesgo de contagio, ¿verdad? Pero si yo voy a una tienda, a un supermercado y agarro cosas, pues corro ese riesgo. Oscar, tengo que ir al corte, pero en la pandemia de 1918 a 1920 se pudo determinar tres grandes olas. ¿Han podido ustedes hacer alguna estimación si tendremos una segunda o una tercera ola? Bien, todavía no, pero vamos a cargar unos posiblemente la semana entrante. Ahorita hemos estado concentrados en las proyecciones finales, pero es algo que tenemos pendiente porque ya alguna gente nos los ha pedido, pensarios futuros de lo que le llaman en algunos países preparar el switch off, es decir, qué sucedería si se da un contagio en un lugar y cuál sería el impacto. De eso podemos también comentar un poquito más y dar alguna explicación. Muchas gracias, Oscar, por esta brillante exposición en lenguaje entendible para todos nuestros televidentes y cibernautas. Considero que ha quedado muy bien expuesto rápidamente el resumen de los tres estudios e informes que ustedes han desarrollado y esperemos pues que esta tendencia se mantenga del 28 al 31 de mayo para que ustedes puedan presentar algún avance de informe sobre los resultados de la desaceleración, pero también de crecimiento de la curva. Al regresar, conoceremos la opinión del doctor Oscar Picardo relacionados a los temas de la educación. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad estamos con el doctor Oscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Oscar, a través de diferentes columnas de opinión en las cuales tú tienes el privilegio de escribir y programas de radio y televisión, al menos durante la década anterior insististe sobre la necesidad de avanzar en los temas de un modelo diferente de educación y que este modelo incluyera también la parte de la enseñanza virtual y una serie de laboratorios aplicando las nuevas tecnologías de la información. Llega la pandemia del COVID-19 y tenemos prácticamente un sistema educativo paralizado. Solo aquellas universidades que ya estaban preparadas han podido continuar un desarrollo. Otras tuvieron que acelerar los proyectos para quizás el 2021 o 2022 y otras no tienen el recurso. Igual sucede en el sistema de educación público y privado de lo que son los colegios y los institutos. ¿Cuál es tu lectura de cómo nos encontró la pandemia y cuáles han sido aquellas acciones que han permitido o han logrado de alguna manera mantener? Hemos visto la creatividad de docentes que incluso no podían manipular equipos de computación y lo primero que hicieron con pasión, con esfuerzo, fue a través de videollamadas o grupos mediante redes sociales como WhatsApp y otras aplicaciones. Y bueno, parte de nuestro gran problema ha sido la ausencia de políticas de Estado, ¿verdad? Hemos tenido desde los acuerdos de paz para acá como 5 planes. Tuvimos el primer plan de la reforma educativa en marcha,
de Cecilia Gallardo. Después tuvimos el plan Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio, de Evelyn Yacir de Lobo. Luego el plan 2021, el plan Vamos a la Escuela, de Salvador Sánchez Serén. Luego el plan El Salvador Educado, de Carlos Canjura. Y por último el plan Cuscatlán, de la ministra Carla Hananía. Y lo que vemos que muchos de esos planes fueron un adorno, digamos, ¿verdad? En todos los planes, cuando tú los revisas, se habla de tecnologías educativas. En los gobiernos del FMLN, que fueron dos planes, Vamos a la Escuela y El Salvador Educado, en el primero se estableció el programa Una computadora, un niño, una niña, el programa de OLPC, y ese documento decía que se iban a entregar 800.000 computadoras. Cosa de Dios, no llegamos ni a 60.000 computadoras. Así como todos los planes han dicho que van a elevar el porcentaje del PIB al 10% y no pasan del 3%. Entonces, a lo que voy con esto es que nunca se ha tomado con mucha seriedad esto de los planes. Y ahora quedó evidenciado, ¿verdad? Según el observatorio NED, apenas el 34% de los centros tienen acceso a internet y computadoras conectadas, 1.500 escuelas, de 6.000 escuelas que hay. El tema de la brecha digital es enorme, es muy significativo. Y venimos arrastrando este problema. Si tú analizas, cada uno de los planes ha tenido componentes vinculados a la brecha digital. El plan 2021 tenía el programa Conéctate, que era de brecha digital y de certificación. Y así la fuimos llevando hasta que llegamos, nos damos cuenta que casi no tenemos nada o tenemos lo mismo que hace muchos años atrás. Y también un problema de alfabetización, de falta de alfabetización digital de los docentes, porque una cosa es tener internet y otra cosa es saber usarlo para fines educativos. Afortunadamente se echó mano de la televisión educativa. Justo en estos días publicamos un artículo sobre ese tema, recordando al ministro Bene, que en el año 69, con apoyo de gobierno, establecieron la televisión educativa para llegar a zonas rurales. Y creo que fue una buena decisión. Y estuve monitoreando también la calidad del contenido, pareció bastante bueno, pero en general, digamos, la situación deja una radiografía bastante preocupante de cómo están las cosas, de las necesidades, de la cantidad de niños que se han quedado sin educación o con una educación de mediano impacto o eficacia, y las consecuencias que esto pueda tener para el futuro también. Oscar, ¿tú ves factible que se pueda reanudar el año escolar del MINED o finalizarán en la modalidad o en los planes que tienen implementados? Porque uno de los grandes desafíos es que no se han hecho evaluaciones. Podrán estar desarrollando algún tipo de tareas, lecturas, investigaciones o actividades, pero según las declaraciones de la señora ministra de Educación, no tienen ningún sistema de evaluación desde que se suspendieron las clases. Sí, algunos colegios, bueno, sobre todo los élites, sí están utilizando, hay unas plataformas que sirven para educación, se llama Blackboard, Sakai, Moodle, Google Classroom, y tienen herramientas para generar evaluación, pero son una minoría los que están aplicando esas herramientas.
Lo primero que tenemos que decir es que los colegios y escuelas en todas las epidemias y pandemias, principales focos de contagio, ¿verdad? Siempre cuando hay un rebrote de viruela, sarampión, paperas, es en el escenario escolar. Entonces, para esto del COVID, la escuela representa un riesgo muy alto, ¿verdad?, de contagio, porque los niños no pueden guardar distanciamiento social, juegan en los recreos, salen, se tocan, parten cosas. Entonces, yo creería que la escuela, los colegios y en cierta medida las universidades van a ser las últimas en volver a la normalidad. Siendo optimistas, quizás por septiembre, y el año escolar termina en octubre. Pues yo diría que pese a esta situación habría que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de retomar el año escolar porque no nos queda de otra. Buscar metodologías de educación acelerada para recuperar contenidos, ampliar el año escolar. Yo siempre he sido un creyente de que ahí tenemos un problema. La ley habla de 200 días del calendario escolar y sabemos que apenas se desarrollan 100 de efectividad, de aprendizaje efectivo, porque hay muchas otras actividades deportivas, culturales, cívicas, que si bien educan, le quitan tiempo a las áreas curriculares. Entonces, yo creería que deberíamos de mover, la primera medida es mover el año escolar hasta noviembre y recuperar un mes más y buscar estrategias que nos permitan recuperarlo. Oscar, estas plataformas que has mencionado, entiendo que cuando son educativas no tienen costo, pero tendrán la capacidad de soportar más de 1 millón de estudiantes de manera gratis. Bueno, ahí primero que tenemos que negociar, que algunos países latinoamericanos han negociado, es garantizar una buena conectividad y ancho de banda, negociando con las de telefonía, hacer algún acuerdo fiscal de reducción de impuestos, y que ellos garanticen. Creo que en Honduras el ministro anterior de Educación fue un poco incisivo y con el apoyo del presidente como que lograron internet gratis y conectividad para todas las escuelas. Yo creo que intentarlo. Una vez que tengamos conectividad, tenemos que ver el tema de equipamiento, ¿verdad? Considerando la obsolescencia del equipo, un equipo barato, pero que dure al menos 3 años. Y por último, pensar en las plataformas, ¿verdad? Hacer algún acuerdo con Microsoft o con otra empresa para tener una plataforma de bajo costo gratuita que para hacer educación. Y por último, capacitar a los 45.000, 50.000 maestros. O sea que ese sería como el proceso, ¿verdad? Ancho de banda, equipamiento, conseguir la plataforma y capacitar. Eso, digamos, con suerte son 5 años quizás, ¿verdad? Y ya perdimos uno. Así que son los temas que necesitamos planificar bien, ¿verdad? Y yo lo que no veo ahorita en este periodo de gobierno es muchos planes. Hay ideas y hay mucho Twitter y muchos otras cosas, pero documentos, indicadores no se ven. Y como decía Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Así que yo creo que tienen que definir, medir y mejorar cosas. En cuanto a la educación superior, ¿cuál es el panorama? Eh, He tenido el privilegio de estudiar en la Universidad Francisco Gavidia y desde hace años se cuenta con aulas virtuales, con plataformas muy robustas, donde los docentes pueden aprovechar y sacar el máximo del estudiante.
ustedes tienen años de estar incluso hasta con edificios completos, pero ese es el caso y el liderazgo y la visión de la Universidad Francisco Gavidia. Pero, ¿cómo está en términos generales otras universidades que sin duda también la deben de estar pasando mal en algunos atrasos de las cuotas? Sí, bueno, de las 40 instituciones que, digamos, hay un grupo considerable de universidades grandes que vienen desarrollando una agenda, digamos, de transformación digital o de educación en línea, que ya tenían experiencia al margen del COVID, y que quizás, siendo muy optimistas, representaba quizás el 20% de la operación, ¿verdad? Más o menos. El 80% presencial, 30 30 a distancia, 70 presencial, o 20 a distancia, 80 presencial. Más o menos esa era la operación. Con el COVID hubo una obligación radical de llevar todo al 100%. Y parte del problema es justamente también el ancho de banda, el equipamiento y la capacitación. Se repite el modelo. En el caso nuestro, tenemos ya varias carreras virtualizadas, varios docentes como tutores capacitados. Tenemos tres o cuatro plataformas de muy buen nivel. El problema es la cultura y la alfabetización de muchos docentes que no sabían o no estaban acostumbrados y se tuvieron que acostumbrar en tiempo acelerado y capacitarse de forma acelerada. Esto creo que nos pasó a casi todas las universidades. Y creo que hubo una respuesta bastante buena por lo menos en el grupo de universidades acreditadas, que son las más grandes, que tienen más capacidad, que tenían el ancho de banda, el equipo y un personal docente, digamos, con la capacidad de transformarse, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. Pero sí, me imagino que hay muchas otras universidades más pequeñas que no ni siquiera carreras virtualizadas, mucho menos personal, ni ancho de banda, ni equipo. Y que me imagino que en estos 2 meses ha sido muy complicado. El impacto, Ricardo, va a ser del 30%. Vamos a perder no menos del 30% de la matrícula, lo cual tiene un impacto fuerte en 1/3 de los ingresos. Las universidades salvadoreñas tienen un problema en el ADN muy serio, que tienen los ingresos poco diversificados, dependen de las cuotas de los estudiantes. Y si tú quitas de las cuotas, estás afectando a su plataforma financiera y no sería nada raro que muchos colegios privados pequeños y universidades pequeñas quiebren, que no tengan la capacidad. Oscar, recibir enseñanza o educación virtual es solo lo que pensamos de poder ver al docente, de que pase un video y deje una tarea. ¿De qué estamos hablando con enseñanza virtual? Es un buen tema, Ricardo. La educación virtual tiene muchos antecedentes y una historia. Hay instituciones muy sólidas como la UNED de Madrid o la UNED de Costa Rica o la Universidad Open de Reino Unido o la Oberta de Cataluña de Barcelona o la Universidad de Phoenix en Estados Unidos. Muchas experiencias. Y uno de los temas importantes es el modelo educativo. El modelo educacional está fundamentado en una serie de principios. Y en educación virtual hay que hacer mediación pedagógica, no es solo colgar materiales y mandar tareas, tiene que haber acompañamiento, tiene que haber
elaboración de material didáctico multimedia o transmedia, tiene que haber evaluación, a veces se combina con evaluación presencial o con actividades semipresenciales. Algunas universidades tienen que decir, bueno, recibís toda tu materia, pero un día tenés que llegar al examen para ver si sos vos el que estaba detrás de la pantalla. O hay hoy en día medios como este, como Zoom, como Teams, como Hangout, que yo puedo hacer una entrevista para hacer una verificación de efectividad de aprendizaje. Entonces yo creo que sí es una arquitectura, digamos, con unas no tan complicadas y pueden ser igual de efectivas, salvo aquellas materias que sean más procedimentales o artefactales, ¿verdad? A veces es muy difícil enseñar a ciertas habilidades o capacidades. Hay simuladores también, ¿verdad? En las plataformas, en algunas plataformas hay simuladores que te permiten simular tareas manuales, digamos, que están virtualizadas. Gracias, Oscar, por estos detalles, por compartirnos tus experiencias, tu vivencia en materia educativa, tanto para la enseñanza del nivel básico, intermedio y el nivel superior. Después del corte, seguiremos conversando con el doctor Oscar Picardo. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta ocasión nos acompaña el doctor Oscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Oscar, ¿es un mito o es verdad que la enseñanza o la educación virtual es más barata y que las universidades se ahorran costos al hacer todo a través de plataformas? No, no es tan real. Es decir, la educación virtual, buena calidad, es más cara que la presencial por varios factores. Primero, interviene el ancho de bandas, que un ancho de banda para grupos masivos es caro. Segundo, interviene la compra de equipo. O sea, los docentes tienen que tener laptop, tienen que haber servidores, luego tiene que haber el software, las plataformas mejores son pagadas y los materiales didácticos caros llevan producción videográfica y además del pago de honorarios. Entonces, puesto sobre la mesa, no tengo datos como para confirmarte con evidencia, pero no creo que sea más barata. Hasta podría significar que sea más cara cuando estás en condiciones ideales. Buen ancho de banda, buen equipo, buen software y buenos materiales didácticos. El docente tradicional, digamos, utiliza separatas, filminas, láminas, un recurso que a veces fotocopias, muchísimas fotocopias. En cambio, en formas multimedia o transmedia tenés que hacer video, producir imagen, y eso implica trabajo de diseño gráfico. Entonces, tiene que haber un administrador o varios administradores, tiene que haber un management de toda la parte tecnológica. Entonces, cuando empezás a sumar, yo creo que la educación virtual termina siendo igual o más cara que la presencial, cuando hablamos de buena calidad. En El Salvador tenemos mucho servicio residencial de 1, 2, 3, hasta 5 megas con grandes esfuerzos en una minoría de la población y de nuestros hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál sería la recomendación de la velocidad de internet que debería de contratar nuestros amigos televidentes, tanto para
los padres de familia que están pensando estudiar una carrera virtual o para ayudar al desarrollo de los hijos, donde hay 2 o 3 que necesitan conectarse durante el día. Por el tipo de material, digamos, lo recomendable son 10 megas, ¿verdad? Que no es barato. También depende de la cantidad de equipo conectado al hogar, ¿verdad? Que a veces nos consideramos que hay alguien viendo Netflix conectado o el otro jugando Fortnite, luego el celular también conectado a la red o 2 celulares, entonces siempre tenemos que considerar eso de banda. Va a depender mucho de la estructura familiar y de la cantidad de recursos, pero un ancho de banda recomendable para tener, no se traben los videos y para que no tengamos muchos problemas podría ser de 10 megas, más o menos, 5 o 10 megas, digamos, considerando la estructura. En cuanto a cuál es tu apreciación luego de que pasemos la crisis de la pospandemia COVID-19, el Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia durante años ha tenido una amplia responsabilidad social en cuanto a hacer los planteamientos que en El Salvador necesitamos una inversión social extraordinaria e inédita. Pero luego de esta pandemia, uno de los mayores riesgos será, sin duda, los programas sociales y educativos, porque el país tendrá más de 3.000 millones de endeudamiento y esto afectará todo el Producto Interno Bruto también, más la caída en la economía nacional. ¿Cuál es tu visión sobre las inversiones que no hemos desarrollado desde el siglo pasado, que están pendientes antes de la pandemia y pospandemia? Pues mira, Ricardo, el mayor, ahora creo que viene lo peor, ¿verdad? Si bien la pandemia no tuvo un nivel de afectación tan dramático en comparación con otros países de la región, ¿verdad? Como Panamá u otros que tuvieron un impacto muy fuerte, como España, Italia, Estados Unidos, Alemania, etc. El problema económico, lo que nos viene es preocupante. Porque todo indica que, bueno, en Estados Unidos el desempleo ya llega a cerca de 40 millones, ya hay evidencia del descenso de las remesas, el nivel de endeudamiento alto, como tú lo anotabas, disminución de ingresos fiscales, pago IVA, renta, desempleo local. Entonces, esto nos pone en un plano de que la vuelta a la normalidad no va a ser como la imaginamos. Algunos que estaba viendo yo hoy en la mañana, Luis Membreño y otros hablan de un impacto muy alto. Entonces, mucha gente va a creer que llega abrimos los negocios y todo va a ser mal. El problema es que vamos a abrir los negocios y nadie va a llegar a comprar. Y eso sí es dramático, ¿verdad? Porque la gente va a quedar sin liquidez. El nivel de desempleo, de reducciones de salario y de otras variables vinculadas a la dinámica de nuestra estructura. No debemos olvidar que El Salvador tiene una amplia base de microempresas y comercio informal. Creo que anda por el 60-70%, y es la gente más golpeada. Las grandes empresas son una minoría, las que tienen reservas financieras y pueden darse el lujo de haber soportado 2 meses sin mayores complicaciones, pero tenemos una cantidad de micros y pequeñas empresas que si no están quebradas, están a punto de quebrar, y mucha gente sin liquidez, ¿verdad? Entonces, ahí nos tenemos que imaginar una nueva normalidad mucho más restrictiva, ¿verdad? Y no hacer cuentas alegres de que si el 6 de junio nos dicen vuelta a la normalidad, aquí no va a pasar nada.
solo la caída de remesas, que es parte de nuestro motor de la economía, tiene un impacto va a tener un impacto muy fuerte en el nivel de consumo, de ventas. La gente que recibe remesas compra ropa, va a los restaurantes, tienen una dinámica del gasto que ya la conocemos. Entonces sí tenemos que imaginarnos un escenario no apocalíptico, alegre tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser cautos. Como te decía, nosotros ya en educación superior ya hemos resentido más del 10% de deserción. Eso ya te dice que sí está habiendo un impacto y que hay mucha gente que ya no puede pagar educación y no va a poder pagar cuotas u otras cosas, ¿verdad? Y va a implicar menos gasto también. Oscar, quiero agradecerte por haber aceptado mi invitación, pero también por ser un ciudadano comprometido, por asumir ese liderazgo para poder convocar a otro grupo de profesionales y conformar este equipo inter y multidisciplinario para aportar estos datos con evidencia empírica, estadística, que sin duda sirven para la toma de decisiones. Seguiremos recurriendo a los datos de todo este laboratorio de investigación para poder conocer los avances y las nuevas proyecciones que ustedes están por desarrollar la próxima semana. Gracias, Ricardo. Ahí les recuerdo el sitio web, ¿verdad? Solo lo voy a proyectar de una forma rapidito. Este es el sitio web donde estamos publicando todo. Aquí van a encontrar absolutamente todo lo que hay de COVID. Se llama Observatorio COVID. Aquí están boletines, materiales, creado posiblemente la mejor biblioteca. Aquí tenemos todos los documentos nacionales o internacionales. Todo lo que ha salido del COVID, aquí lo vas a encontrar. Cualquier informe, sea nacional, regional, documentos, modelos, como puedes ver, más de 6 documentos internacionales y 56 documentos nacionales. Y otros que están a disposición de los estudiantes, de los profesionales. Hay boletines, hay epidemiología para ciudadanos. Hemos hecho el esfuerzo de hacer un buen sitio, ¿verdad? Así que ahí está Muchas la gracias. orden. Muchas gracias, Oscar. Que Dios Ricardo. te bendiga y al equipo de trabajo. Amigos y amigas televidentes, los invitamos a que ingrese al sitio web que el doctor Picardo nos ha señalado para que esté debidamente informado de fuente confiable. Gracias por estar en sintonía de temas y debates. Nos vemos en la próxima edición. Dios les bendiga.